tenemos que al suponer P1 hasta Pn como teoremas, además de todos los que son teoremas, ¿ok? Nosotros podemos alcanzar Q. Entonces nosotros podemos deducir, perdón, aquí hay un error, aquí es Q. Nosotros podemos deducir que P1 y P2 y Pn implica Q es un teorema. Y eso es básicamente lo que está estableciendo este metateorema de deducción extendida. Nos está permitiendo extender lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, nosotros extendemos nuestro sistema formal con nuevos teoremas, pero estos son teoremas especiales porque no sabemos que no son teoremas, entonces no le vamos a poder aplicar ciertas de las operaciones que le aplicamos a estos teoremas o ciertas de las reglas de inferencias, como por ejemplo la regla de inferencia de sustitución. Y si haciendo esto podemos demostrar, deducir Q, en este caso, podemos decir que la conjunción de esos teoremas, entre comillas, implica lo que alcanzamos, lo que concluimos, es un teorema. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro metateorema de deducción extendido, en el cual se basa el método de suposición del antecedente. Y el método de suposición del antecedente, ¿qué nos dice? Lo que nos dice es que si nosotros queremos demostrar una expresión cuyo operador principal es la implicación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer como teorema especial, por eso les pongo teorema entre comillas, este teorema, y vamos a tratar de demostrar en base a esa suposición, aplicando el metateorema de deducción extendido, lo que queremos concluir que tenemos en el consecuente. Entonces, nuestro método de prueba, como les estoy diciendo, se basa en el metateorema de deducción extendido y no es más que decir, basándonos en este metateorema, para demostrar que una expresión cuyo operador principal es la implicación es un teorema, pues básicamente supongo como teorema de mi sistema formal el antecedente y aplicando el metateorema de deducción extendido trato de alcanzar, ¿verdad? Por supuesto allí voy a poder aplicar la hipótesis y aplicar Leibniz por equivalencia o debilitamiento y esa observación se las puse allí para que a lo largo de los ejercicios que vamos a hacer quede claro qué quiere decir eso, pero el punto es que queremos derivar R2. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una demostración y supongamos que tenemos P implica P' y esto implica Q implica Q', implica P, Q implica P' y Q'. ¿Bien? Y me están pidiendo que utilicemos el método de suposición del antecedente. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, por supuesto, es cuál es nuestro antecedente y cuál es nuestro consecuente. Entonces, ¿cuál es nuestro antecedente aquí? Esta expresión, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro consecuente? Esto. Entonces, ¿qué nos dice el método? El método lo que nos está diciendo es, vamos a partir y vamos a suponer como un teorema de mi sistema formal lo que tienes en el antecedente. Y si en ese antecedente hubiese una conjunción de expresiones, pues cada uno de esos conjuntores los vamos a suponer como una hipótesis diferente. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el metateorema de deducción extendido. ¿Entendieron lo que dije? Si hubiesen habido conjunciones en ese antecedente, entonces cada uno de esos conjuntores, cada uno de los argumentos de esa conjunción va a ser una hipótesis diferente. ¿Bien? Entonces, suponemos en este caso que es un teorema de mi sistema formal P implica P' y quiero demostrar que la siguiente, lo que está en el consecuente, es derivable, se deduce a partir de esta hipótesis. Entonces, vamos a ver la primera notación. ¿Qué notación vamos a utilizar para representar este método de prueba? Entonces, lo primero, nosotros estamos
suponiendo, ¿verdad?, que tenemos como que nuevos teoremas en nuestro sistema formal. Nuevamente, acuérdense que estos teoremas, entre comillas, no son teoremas de verdad. Estamos suponiendo esto como hipótesis. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir contextos. Y es como que realmente estamos marcando que todo lo que estamos infiriendo, todo lo que estamos deduciendo, bajo la suposición de que esas expresiones son teoremas, es lo que estamos demostrando. Entonces, en este caso, para denotar esos contextos, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es abrir estas cajas que nos están denotando que esto es el contexto bajo el cual se supone que la expresión P implica P' es un teorema. ¿Ok? Nuevamente, fíjense que les pongo entre comillas esto para que se recuerden que no es que es un teorema tal cual lo hemos visto hasta ahora. No podemos aplicar sustituciones en esa expresión. Y entonces, bueno, le vamos a denotar que es mi hipótesis 0. Y como estoy suponiendo que esa expresión es un teorema, esa expresión es equivalente a true. Y esta básicamente es la notación que vamos a seguir. Si tuviésemos una conjunción en ese antecedente de esa expresión que quiero demostrar, pues básicamente, ¿qué tuviéramos? Tuviésemos en ese caso varias hipótesis. Y tuviésemos que enumerar cada una de esas hipótesis. Cada una de ellas, ponerla equivalente a true. ¿Ok? ¿Y ahora qué queremos demostrar? Queremos demostrar nuestro consecuente. Y nuestro consecuente es esto. El cual nuevamente es una expresión de qué estilo. Es una expresión que tiene como operador principal la implicación. Entonces, lo interesante de este ejemplo, a pesar de que es muy sencillo, es que ustedes se dan cuenta que dentro de una demostración, nosotros podemos aplicar varias veces el mismo método de prueba, podemos combinar varios métodos de prueba. Entonces, como ahora todo se reduce a demostrar en este contexto, es como que en este nuevo sistema formal que tengo bajo el alcance de todo lo que sé más esta hipótesis, ahora se reduce a demostrar esta expresión. Y para hacer eso, pues nuevamente pudiese aplicar mi método de suposición del antecedente, es decir, suponer Q implica Q' como hipótesis. Y en ese caso, ¿verdad? Esa es mi hipótesis 1. Y abro un nuevo contexto. ¿Y qué significan estos dos contextos que abrí? Bueno, el primero, ¿verdad? Es como que el sistema formal donde tenemos como nuevo teorema que P implica P' es true. Y el segundo, que es el que está aquí abajo, nos está diciendo que además de suponer que P implica P' es un teorema, estoy suponiendo que Q implica Q' también es un teorema. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo va bien? Ahora, ¿qué nos toca demostrar? Nos toca demostrar que P y Q implican P' y Q'. Es decir, queremos demostrar en este punto que una expresión cuyo operador principal, que es la implicación, nuevamente es un teorema. Y puedo volver a aplicar el método de prueba de suposición del antecedente. Pero en este antecedente de esta expresión que quiero demostrar que es un teorema, el antecedente tiene una conjunción. Entonces, por mi método de prueba, ¿verdad? Perdón, mi metateorema de deducción, ¿qué es lo que voy a suponer? Que tengo, ¿cuántas hipótesis? 2. Una es P
y la otra es Q. Y nuevamente abro contexto. ¿Y qué es lo que me está diciendo este contexto aquí? Que ahora estoy en un mundo donde, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Que P, Q son teoremas y que además Q implica Q' es un teorema y que además P implica P' es un teorema. Entonces, a este punto, todo esto son teoremas. Ajá. No, ¿qué es lo que dice? No es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que dice el metateorema de deducción extendido? El metateorema de deducción extendido no te está diciendo que aquí hay disyunciones, ni aquí te está diciendo que hay equivalencias. Simplemente te está diciendo que hay conjunciones. Y tiene sentido. Estás diciendo que todas esas hipótesis las estás suponiendo. Y esto es lo que representa realmente que la representación de eso. Si hubieras tenido una disyunción, pues solamente tienes una sola hipótesis, que es la que corresponde a la disyunción. Una sola. Y si tuvieras una equivalencia, tienes una sola. Ok, ¿están claros en el esquema que estamos siguiendo? Ahora, fíjense, cuando yo saque de aquí algo a este punto, vamos a suponer que mi demostración, yo llego aquí a Q, antes de que hagamos la demostración. ¿Qué sea este nivel? ¿Qué sea este nivel? Que P y Q implica Q. Todavía no he demostrado quién es Q, ¿ok? Pero antes de que vayamos a hacer eso, quiero hacerlo razonar. ¿Y por qué sé esto? Por el metateorema de deducción extendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente en lo que bajo este contexto yo alcancé Q, lo que puedo sacar de ese contexto es que la conjunción de mis hipótesis implicó lo que alcancé. ¿Sí? ¿Ven lo que estoy diciendo? O sea, y lo importante de que haya abierto todos estos contextos es precisamente que ustedes se den cuenta qué significa que dentro de uno de esos contextos yo alcance una conclusión. Todavía no estoy sino poniéndolo genérico, porque ahora vamos a hacer la demostración, pero el punto aquí es que si bajo este contexto, suponiendo todo esto, yo alcanzo Q, pues aquí básicamente puedo sacar esto. Y aquí voy a poder sacar a este nivel Q implica Q', implica ¿quién? P y Q implica Q. Y eso por la misma razón, por el metateorema, deducción extendido. Y básicamente cuando salga de este contexto, lo que voy a saber es que esta expresión es el consecuente de haber tenido P implica P', implica toda mi expresión. Y básicamente eso era lo que quería demostrar. ¿Lo ven? Entonces todo se reduce a probar que esta Q. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se dan cuenta por qué estos métodos que estamos viendo, en lugar de complicar nuestras demostraciones, lo que están haciendo es simplificarlas? Y es por eso que le llamamos métodos abreviados de demostración. Estamos compactando nuestras demostraciones y estamos haciendo nuestras demostraciones mucho más sencillas. ¿Ok? Porque estamos consiguiendo como que un camino para poder hacer la demostración. Muy bien, entonces, ¿cómo hago para conseguir este Q? Entonces, bueno, vamos a pensar cómo está esta fórmula
¿Y qué es lo que nos dicen las fórmulas que nosotros tenemos aquí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que estamos en un mundo donde P y Q son teoremas. Imagínense, estamos en un mundo donde P y Q son teoremas, son equivalentes a true. Y además estamos en un mundo donde P implica Q', Q implica Q', es un teorema, y P implica P', es un teorema. Y queremos demostrar P' y Q'. O sea, realmente aquí lo que queremos llegar es a P' y Q'. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cómo hago, suponiendo todo esto, para llegar a P' y Q'? Antes de que les coloque la notación que vamos a seguir para representar esa demostración, quiero oír sugerencias de ustedes. A ver, Andrea. ¿Cómo P y Q? O sea, tengo P como hipótesis, Q como hipótesis, no sé. O sea, podemos partir tanto de P o sea, como a P como a cualquiera de los teoremas arriba. A ver, Domingo, dime. Ajá, ¿qué hago? Ok, ahorita vemos la notación, pero quiero que me den un esquema como que general de lo que tenemos que hacer y después vemos a el cómo. Vamos a ver el qué. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros sabemos que estamos en un mundo donde P es un teorema. Y además estamos en un mundo donde P implica P' es un teorema. Eso quiere decir, por la aplicación de modos ponens, que puedo alcanzar P'. ¿Sí? ¿Lo ven? Además estamos en un mundo donde Q es un teorema. ¿Sí? Y en el mismo mundo donde Q implica Q' es un teorema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahorita vemos el cómo, quiero que me entiendan el qué. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? O sea, estamos en un mundo donde el P es un teorema, donde el Q es un teorema, donde P implica P' es un teorema y donde Q implica Q' es un teorema. Pues básicamente, aplicando varias veces, ¿verdad? Modos ponens, nosotros vamos a poder alcanzar P' y Q'. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Entienden lo que tenemos allí? El alcance de todas estas hipótesis que tenemos allí. ¿Lo entienden? Entonces ahora vamos a ver el proceso, o sea, la notación y cómo vamos a formalizar este razonamiento. Entonces, nosotros podemos introducir en cualquier momento, entonces eso se los voy a dejar allí y voy a tratar de utilizar la pizarra de forma más eficiente. Entonces, a este nivel queremos alcanzar P' y Q'. ¿Qué voy a empezar? Siempre voy a poder introducir un teorema de los conocidos, no de los inventados, ¿ok? Entonces, mi teorema en este caso que me conviene es el true. ¿Y por qué el true? Porque sabemos que todos estos teoremas, entre comillas, son equivalentes al true. Y eso me va a permitir introducir dentro de mi contexto cualquiera de estas hipótesis. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, lo que me interesa introducir por H2 que AP. ¿Sí? Además sé, ¿verdad? ¿Cuál es la identidad de la conjunción?
Si yo tengo P, ¿verdad? P es equivalente a P y true. Eso quiere decir que por conjunción, por la identidad de la conjunción, siempre voy a poder colocar como conjuntor cualquiera de las hipótesis que tengo allí. Es decir, ¿y cuál es la identidad de la conjunción? No oigo. ¿Y qué es lo que dice la identidad de la conjunción? P y true equivalente a... Eso quiere decir que yo voy a poder siempre colocar P y true. Y ahora este true lo voy a poder sustituir por H0. ¿Bien? Entonces, aquí H0, ¿y qué me queda? Lo que me queda es P y P implica P'. Entonces ya empiezan a aparecer nuestras P'. Acuérdense que queremos llegar a P' y Q'. ¿Sí? ¿Cómo puedo llegar a esa P' allí? ¿Y qué me dice Mode Ponens? Que si yo tengo P y P implica Q, aquí puedo llegar a... Ok, y para aplicar el Mode Ponens, ¿qué estaría haciendo? Debilitando. Estoy debilitando esta expresión. Y la voy a debilitar en P'. Entonces como que ya apareció mi primera P', ¿verdad? Que está aquí. Ahora vamos a tratar de que aparezca Q'. Y de la misma manera puedo hacer aparecer Q'. Pero ahora voy a tener que debilitar una subexpresión. ¿Sí? Entonces, bueno, aplicamos nuevamente la identidad de la conjunción. Me queda P' y true. Me voy para la pizarra de allá. ¿Y cuántos contextos tengo abiertos? Tengo 3 contextos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me queda? Lo que quiero ahora es agregar H3. Entonces tengo P' por H3. Me queda P' y Q. Y ahora, ¿qué más me interesa? Nuevamente, por identidad de la conjunción, tengo P' y Q y true. Y ahora, ¿cuál hipótesis voy a aplicar? H1. H1, ¿sí? H1 y me queda P' y Q implica Q'. Y ahora, ¿cómo puedo ver esta expresión? Esta expresión la puedo ver como la expresión E, donde tengo P' y Z. ¿Y cuál es la paridad de esa expresión? Par. Entonces voy a poder aplicar de Mode Ponens, paridad de E par, ¿ok? Y alcanzar P y Q'. Y eso básicamente era el consecuente que quería alcanzar aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a poder concluir a este nivel. Que voy a poder concluir que P y Q implica P' y Q'. Metateorema, deducción,
extendido. ¿Ok? Y realmente aquí a este nivel que voy a alcanzar, Q implica Q', implica P y Q, implica P' y Q'. Y a este nivel, ¿verdad? Alcanzo P y P' implica Q, Q', implica P y Q, implica P' y Q'. Y esa es la expresión que quería demostrar, ¿verdad? Y en cada nivel, ¿qué fue lo que apliqué? El metateorema, deducción, extendido. Bien, entonces, dudas. ¿Qué dudas tenemos aquí? Dudas. O sea, mi idea es como que irlos mostrando todos y cada uno de los pasos, pero por supuesto esto se puede hacer de una forma más directa. Pero la intención era básicamente ir desglosando todos y cada uno de los pasos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Tenemos que usar todas las hipótesis? No, pudiera haber hipótesis que no son necesarias. Pues. No necesariamente esas hipótesis son necesarias para cumplir alcanzar la conclusión. A ver, por aquí dudas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, vamos a seguir con los métodos de prueba para que nos pueda dar tiempo para el resto de los ejercicios que queremos hacer. Entonces tenemos el método de prueba de análisis por caso. Y el método de prueba de análisis por caso se basa en un teorema que nosotros estudiamos la clase pasada. Y el método de prueba de análisis por caso que estudiamos la clase, el teorema que estudiamos la clase pasada, nos dice esto. Nos dice que nosotros podemos tener la disyunción entre P y Q como condición suficiente para R, sí, solo sí. Es decir, eso es equivalente a que tengamos la conjunción de que P es una condición suficiente para R y Q es una condición suficiente para R. ¿Ok? Y en eso se está basando este método de prueba. ¿Y qué es lo que nos dice este método de prueba? Este método de prueba nos dice lo siguiente. Imagínense que nosotros queremos probar S. Y sabemos que P o Q o R lo tenemos como hipótesis. ¿Bien? Entonces, ¿a qué se reduce probar ese S? Se reduce a probar tres implicaciones. Se reduce a probar que P implica S es derivable a partir de esta suposición, Q implica S y R implica S. ¿Ok? Ese no es más que el método de prueba. Queremos probar S, sabemos por hipótesis que P o Q o R es verdad, y estas verdades, que son estas hipótesis que estamos suponiendo, ¿verdad? Podemos demostrar bajo el alcance de esa hipótesis S, simplemente demostrando P implica S, Q implica S y R implica S. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio rapidito.
Entonces tenemos